historia la compartió una chica a la que llamaremos Karin y ocurrió a lo largo de varios años, perjudicando a casi todas las personas importantes de su entorno, afectándoles incluso a día de hoy y probablemente dejándoles una huella profunda por el resto de sus vidas. Karin no se siente feliz compartiendo esa historia, a la cual clasifica aterradora, pero lo hace para que todos entiendan cuán horrible puede llegar a ser una situación aparentemente inofensiva si no la controlas. El hermano de Karin, Steven, siempre fue su mejor amigo. Ella lo describe como una persona súper cariñosa y genuina, la más que ha conocido, y querido por casi todo el mundo que lo conoce. A pesar de ser 8 años menor que su hermano, Karin conoció muy bien a las pocas novias que este tuvo. La mayoría de ellas fueron agradables, normales y, a excepción de unas pocas red flags, no había nada malo que mencionar acerca de ellas. Esto hizo que la familia de Steven tuviera esperanzas de que se estableciera con una novia maravillosa y duraderas, ya que siempre eran todas muy agradables, pero no tenían ni idea de que pasarían 6 años compartiendo un infierno con él, todo por culpa de una chica, Alma. Cuando tenía 11 años, Karin conoció a Alma. En ese momento su hermano tenía 19 años y Alma tenía 18. Se estaba graduando de la escuela secundaria y para Karin fue extraño que su hermano la presentara de inmediato como su novia, pues no habían escuchado nada sobre ella. Él nunca les dijo que estaba conociendo a una chica, sino que directamente les dijo: os presento a mi novia. Karin describe que Alma al principio era una chica gentil, cálida, una estudiante destacada y muy bonita, y cuenta que la admiró casi de inmediato. Durante el primer año de su relación, Alma nunca le pareció extraña, siempre estaba feliz, era amable, constantemente tenía buenas historias que contar, buenas conversaciones, y ella y Karin se volvieron muy cercanas. De hecho, Alma parecía ansiosa por establecer un vínculo con Karin y para ella era como tener una hermana mayor. Compartían los mismos intereses y la amistad surgió muy fácilmente entre ellas. Los padres de Karin, Steven, también estaban contentos con la relación, pero a mitad de su segundo año de noviazgo empezaron a notar cosas extrañas sobre Alma, pequeños y extraños hábitos que tenía. Si alguien estaba teniendo una conversación con Steven que no involucrara directamente a Alma, o que ella no estaba siendo parte de la conversación, Alma tendía a intervenir sentándose más cerca de él, riéndose muy fuerte o directamente llamándolo para que se alejara de esa conversación o de la persona con la que estaba y ella no estaba involucrada en el asunto. Si alguno de los familiares o amigos de Steven le hacía preguntas a él sobre la universidad, sobre qué tal no sé qué o qué tal no sé cuántos, lo que fuera, Alma se veía como incómoda y a veces le hacía comentarios como, por ejemplo, cuando le preguntaran ¿qué tienes pensado para el futuro después de la universidad? Pues Alma respondía cosas como: espero que lo tengas todo planeado porque yo voy a donde tú vayas. Tanto sus padres como Karin se reían de estos comentarios, suponiendo que Alma simplemente pues quería mucho al chico y era un poco protectora. Sin embargo, en esta historia Karin dice que odia pensar en los ciegos que fueron, tanto ella como sus padres, y que no vieran las red flags cuando debían verlas. Una noche Steven llegó tarde a casa de una fiesta. Karin tenía 13 años en ese momento y él estaba a punto de cumplir 21. Entró por la puerta y sus padres ya estaban dormidos, pero Karin seguía en la sala de estar. Inmediatamente se dio cuenta de que su hermano estaba enfadado por algo y le preguntó que qué le pasaba. Cuando le preguntó que qué le pasaba, lo miró y se dio cuenta de que su hermano tenía un gran moretón en la mejilla. Él le dijo: me he peleado, no pasa nada. Esto inmediatamente levantó sospechas, ya que su hermano estaba bastante lejos de ser alguien conflictivo. Le dijo: ¿peleaste? ¿Por qué? Y a Steven se le notaba rabia y frustración, pero no quiso desahogarse, solo le dijo Alma antes de irse a su habitación. A la mañana siguiente, Steven llevaba a Karin en coche a un partido de fútbol y ella volvió a preguntarle que qué había pasado la noche anterior. Él le respondió: Alma es un poco rara.
Karin le preguntó por qué y él le dijo, no sé, le gusta inventar cosas. Y le contó que la noche anterior estaban en una fiesta, él y Alma, con más gente, y Alma le dijo que un chico que estaba en la fiesta había intentado abusar de ella. Steven fue a confrontar al chico inmediatamente, pero el sujeto le dijo, nunca he visto a esta chica, y empezó una pelea por la acusación. Cuando se fueron, entre los dos chicos, cuando se fueron de la fiesta, Alma le dijo a Steven, oye, has malinterpretado mis palabras porque ese chico nunca intentó abusar de mí. Y fue ella misma quien se lo había dicho minutos antes para que él se metiera en una pelea, para luego de pelearse, de que le dieran en la mejilla un puñetazo, le dijera, me has malinterpretado porque no es verdad lo que te he dicho o lo que has entendido de lo que te he dicho. Karin cuenta que Alma era una mentirosa patológica, inventaba cosas todo el tiempo, incluso sin darse cuenta ella misma. Este tipo de mentiras hicieron que la relación entre Steven y Alma se deteriorara, él se cansara y decidiera dejarla, decidiera romper con ella. Después de varias semanas de la ruptura, Alma se puso en contacto con Karin para preguntarle si quería ir de compras con ella. Como habían tenido una buena relación cuando estuvo con su hermano, aceptó. A sus padres les pareció un poco extraño que la joven de 20 y tantos años quisiera pasar tiempo con la hermana de su exnovio, que era pequeña, de 13 años, pero de todos modos la dejaron ir. El día empezó de forma agradable, Alma puso a Karin al día con su vida y le preguntó ¿cómo estás tú, Karin? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está Steven? Y nada parecía extraño. Hasta que empezó a surgir una conversación que incomodó a Karin. Alma le explicó a Karin, que tenía 13 años en ese momento, que había tenido una infancia traumática desde el punto de vista sexual y que por eso mentía tanto y tenía problemas, pero también se defendió agresivamente diciendo todo lo que te dijo tu hermano era mentira, él era el que estaba mintiendo todo el tiempo, por eso yo rompí con él. La conversación era muy extraña, se centraba solo en esto y Alma parecía saltar de unos temas a otros y temas profundamente personales, explicándole experiencias traumáticas y así a la chica de 13 años. Incluso le explicó con lujo de detalles una experiencia lésbica que tuvo después de terminar su relación con Steven y le dijo que debería probarlo, pero cuando fuera mayor de edad, por supuesto. Karin se sentía cada vez más incómoda con estas conversaciones y Alma se dio cuenta de esto, se disculpó de inmediato diciéndole que realmente simplemente le gustaba ser su amiga y que amaba a su hermano y por eso estaba actuando de manera tan loca. Karin se compadeció de ella y le dijo que también le gustaba ser su amiga y que entendía sus sentimientos. Y Karin cuenta que esto fue un gran error, que no debía haberle dado pie o haberse abierto con ella así. Bueno, no debería haberle dicho, sí, a mí también me gusta ser tu amiga, me gusta pasar tiempo contigo, no sé qué, sino que debería haberse alejado. Porque fue entonces cuando empezaron las llamadas telefónicas. Alma llamó a Karin una semana después de haber quedado en el centro comercial, a las 10 de la noche. En la llamada estaba sollozando y decía que estaba muy triste sin Steven y que necesitaba recuperarlo. Poco a poco ese escenario comenzó a repetirse todas las noches cada vez más tarde. Podían ser las 2 de la mañana y Karin estaba profundamente dormida cuando recibía una llamada histérica de Alma sollozando. Ella sentía tanta pena por ella que le contestaba. Sin embargo, una noche la llamada fue diferente a las otras. Karin levantó el teléfono a la 1:30 de la madrugada y Alma no estaba histérica, no estaba llorando, de hecho la escuchó hablar con la voz tranquila y monótona y le dijo, dile a tu hermano que me voy a cortar la garganta esta noche. Y luego colgó. Karin se sintió entumecida, nunca había experimentado algo así antes, nadie que conociera se había comportado de esa manera y le envió un mensaje de texto una y otra vez preguntándole si estaba bien y pidiéndole que no hiciera nada. Karin evidentemente entró en pánico pensando que hizo algo mal y que dado que Alma se lo había dicho, ella sería responsable de alguna manera si sucedía. Al día siguiente le contó lo que había pasado a Steven y él dijo que iría a casa de Alma para ver cómo estaba. Una semana después, Alma llegó a casa del brazo de Steven. Habían retomado su relación y hacían como si nada hubiera pasado. Al entrar, Alma le sonrió a Karin y nunca mencionó las llamadas telefónicas que le hizo durante
durante semanas. El mes siguiente fue cuando las cosas volvieron a empeorar. Karin llegó a casa de la escuela y se encontró con toda su familia sentada en la sala de estar. Le pidieron que se sentara. La madre de Karin, a quien llamaremos Lucía, le dijo: «Tu hermano nos hizo saber cómo te sientes». Karin no tenía idea de qué estaban hablando y le dijo: «¿Cómo me siento?». Steven la miró con lástima en sus ojos y le dijo: «Karin, Alma me dijo que no fue ella quien te hizo todas esas llamadas telefónicas, sino que fuiste tú. Y tú eres la que no se sentía bien y quería cortarse la garganta, etc». Karin estaba perpleja y dijo: «¿Qué es esto? Eso no fue lo que pasó. Alma me llamó todas las noches durante semanas llorando y diciendo que quería que volvieras con ella y todo lo que le había dicho». Pero Steven la defendió y dijo: «Eso no fue lo que me ha dicho, dijo que la llamaste tú con tus problemas y que no estabas segura de qué hacer». Karin se enfadó muchísimo porque las mentiras de Alma no solo continuaban, sino que ahora su familia creía todas estas mentiras. Karin les enseñó los mensajes de texto que le envió Alma durante semanas, le reprodujo mensajes de voz y les enseñó el historial de llamadas. Y eso puso fin a la mentira. Después de esto, evidentemente Karin no quería saber nada de Alma. Y Steven rompió de nuevo con ella. Y aunque Alma lo llamó cientos de veces y le envió cientos de mensajes, él no contestó. Incluso se presentó en la casa varias veces con pasteles, queriendo disculparse, pero toda la familia la ignoró. Al final los dejó en paz y no supieron nada de Alma durante casi un año. Hasta que en el último año de instituto de Karin, antes de las vacaciones de invierno, ella salió de la escuela y se encontró con una sorpresa desagradable. En ese momento las cosas dejaron de ser extrañas para pasar a ser directamente aterradoras. Alma estaba allí, caminando de un lado al otro frente a la escuela, mordiéndose las uñas, rascándose la cabeza. Su rostro se veía hundido, tenía ojeras profundas. Era difícil reconocerla. Karin comenzó a cruzar el césped delantero para evitarla, pero Alma la vio y caminó más rápido hacia su dirección. Extendió los brazos para abrazarla, pero Karin la detuvo. Lo primero que dijo fue: «¿Estás enfadada conmigo?». Y Karin no contestó. Solo le preguntó que qué estaba haciendo allí. Y Alma se rió en voz baja y dijo: «Quería disculparme por lo que sea que te haya dicho tu hermano. Estoy enferma, Karin». Karin le contestó: «Lo sé, por favor no me hables más». Y empezó a alejarse, sabiendo que su hermano estaba esperándola a la vuelta de la esquina. Alma se acercó y le agarró del hombro y rápidamente Karin se soltó y se alejó de un salto antes de decirle: «Hablo en serio, déjame en paz. Necesitas ayuda, Alma». Inmediatamente comenzó a llorar, pero Karin se dio la vuelta y se fue. Steven abrió la puerta de su coche y cuando la vio llegar de inmediato le preguntó: «¿Esa es Alma?». Karin miró por la ventana, Alma estaba mirándolos fijamente y le dijo: «Sí, no sé qué está tomando, pero está loca». Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, alguien llamó a la puerta de la casa. El padre de Karin se acercó y miró por la mirilla. Dijo, sorprendido, «Creo que es Alma». Steven contestó: «No le abras, creo que está consumiendo sustancias». Su madre Lucía quería llamar a la policía, pero Steven y el padre dijeron que esperaran. Un momento después, Alma llamó a la puerta con fuerza y violencia. La escucharon gritar: «Os escucho, Steven, déjame entrar», mientras lloraba. Steven corrió hacia su cuarto para asomarse por la ventana, luego bajó corriendo y les dijo: «La acabo de ver por la ventana, lleva un bate de béisbol». Karin la miró desde la ventana del estudio y parecía sacada de una película de terror. Llevaba un vestido sucio, estaba descalza, se había cortado el pelo por encima de los hombros y estaba alborotado, medio recogido en un moño despeinado. Alma incluso parecía más delgada que cuando la vio salir de la escuela y balanceaba un bate de metal mientras tropezaba por todo el jardín delantero. Al ver esto, Lucía insistió en llamar a la policía, que estaba borracha y que era un peligro, pero Steven la detuvo y le dijo: «Ya se cansará». Estaba dando un espectáculo y pensaron que se iría en cualquier momento. Nadie dentro de la casa pensó o se imaginó que alguien se pudiera comportar así. Karin admite que todo fue extrañamente entretenido por un instante. Era como ver un programa sobre crímenes reales, pero tras algunos minutos dando tumbos frenéticamente por el jardín, se detuvo en seco. Alma se quedó quieta y dirigió su mirada hacia los dormitorios del piso de arriba, inclinando la cabeza de un lado a otro y lamiéndose los labios. Eso sí que fue muy aterrador. Gregorio, el padre, dijo: «¿Acaso está tomando cocaína o algo así?». Alma empezó a reír, gritar, llorar. Todos se sentaron en la sala de estar mientras Steven intentaba llamar a la madre de Alma para que fuera a buscarla. Se quedaron ahí y escucharon sonidos desgarradores de animales que hacía Alma hasta que de pronto se detuvo. Revisaron las ventanas
semanas y ella ya no estaba. Todos se quedaron sentados en silencio por un momento asimilando la extraña situación. Los padres de Karin se rieron entre dientes y sacudieron sus cabezas compadeciéndose de Alma por estar perturbada, pero Karin estaba asustada. Solo ella y Steven vieron cuán rápido su comportamiento, su estado mental se desmoronó. Pasó de ser una persona sobreprotectora a empezar a decir pequeñas mentiras, a empezar a ser una mentirosa patológica al punto de brotes psicóticos, que es lo que estaban viendo. Eso fue lo peor de ella hasta el momento y no esperaban que surgiera nada más. Existía la esperanza de que Alma se desvaneciera de sus vidas, ya que ahora sabía que la familia no cedería ante su desesperación, pero durante los años siguientes se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. Después del incidente del invierno en casa de Karin, Alma no volvió a ir. Sin embargo, seguía muy presente en sus vidas. Todos los miembros de la familia soportaban mensajes de texto y llamadas telefónicas diarias. Iban desde disculpas serenas hasta mensajes increíblemente angustiados o indignados o directamente amenazando. De todos en la familia, Karin era quien más aterrada estaba y quiso dormir con las luces encendidas durante varios meses después del incidente, por miedo a que Alma trepara la cerca del patio trasero y se quedara parada en la ventana con la misma mirada vacía y enloquecida que tenía aquella noche en el patio delantero. Los cuatro finalmente decidieron cambiar sus números de teléfono y bloquearla de todos sus dispositivos y redes sociales. Sin embargo, Alma todavía tenía el número de teléfono de la casa. En el contestador automático dejó algunos mensajes muy aterradores e inquietantes que Karin jamás había escuchado. Karin y sus padres regresaban de un partido de fútbol sala a primera hora de la mañana un día. Steven les pidió que se reunieran en la cocina porque tenían que escuchar la nueva locura de Alma. Estaba la familia reunida mientras Steven reproducía los mensajes, amenazas, insultos, pero un mensaje se destacó mostrando cuán inestable y potencialmente peligrosa era Alma. El primer mensaje tenía una duración de unos 30 segundos y lo había recibido a las 12:30 de la noche anterior. Steven. Alma parecía ligeramente enfadada y le exigió que devolvieran el lote de galletas que llevó a una fiesta del 4 de julio varios años atrás, porque ya no quería que las comieran y las quería ella. Todos intercambiaron miradas divertidas por lo ridículo que era eso, lo ridícula que era esa petición de devolverme unas galletas que nos comimos hace 3 años. Lucía se dio la vuelta para irse, pero Steven la detuvo diciéndole que esa no era la parte más aterradora. Reprodujo otro mensaje que recibieron a las 3 de la mañana de ese día. Al principio estaban confundidos porque los primeros 15 segundos eran ruido blanco, pero de repente con una voz profunda y furiosa gritó: «Deja de jugar conmigo, maldito, lo vas a pagar», y cortó la llamada abruptamente. Todos se quedaron sorprendidos con este mensaje. Lucía, la madre, estaba harta de la situación y dijo: «Quiero llamar a la policía, necesitan saber que esta chica no está bien y quién sabe lo que puede hacer». Pero Gregorio decidió que si algo volvía a pasar físicamente, presentarían una denuncia entonces a la policía. Hasta ese momento solo eran llamadas telefónicas. Steven le aseguró a Karin que Alma solo hablaba y que no volvería a aparecer. En ese punto, Karin estaba de acuerdo con su madre sobre llamar a la policía antes de que sucediera algo. No se sentía segura, pero de nuevo lo dejaron pasar. En ese momento, Karin ya tenía 15 años y nunca estuvo cerca de alguien que se comportara así y no sabía lidiar con esta situación. Estaba constantemente ansiosa, no tenía idea de qué haría Alma si aparecía frente a ella. Se sentía atrapada en una película de suspenso porque no creía que sucedieran cosas así, que alguien a quien conocía tan personalmente pudiera esconder un lado tan violento y maníaco. Karin se dio cuenta de que esa faceta de Alma siempre había estado ahí, pero la ignoraron desde el principio. Después de desconectar la línea fija, las llamadas y mensajes en la contestadora se detuvieron porque lo desconectaron. No tuvieron noticias de ella, pero algunos de los amigos de Steven que compartía con Alma, que estos también eran amigos de ella, se acercaron a él y le dijeron que ella quería hablar con él. Le contaron que los llamaba y les enviaba mensajes con regularidad para pedirles el nuevo número de teléfono de Steven, pero afortunadamente ninguno de ellos se lo dio. Justo antes del verano, Alma desapareció. Nadie recibió ningún mensaje, nadie la vio en la ciudad, nada. Hasta que Steven recibió un correo electrónico de la madre de Alma, con quien siguió hablando de vez en cuando. Ella le informó que la trasladaron a la costa este para someterla a un tratamiento por adicción de sustancias. La madre de Alma le dio más información sobre el estado mental de su hija. Le dijo que ella no había hablado ni visto mucho a Alma, su hija, durante el tiempo que se volvió más errática. Incluso tuvo la impresión de que Steven todavía tenía una relación sana con ella y solo se enteró de la ruptura y del incidente tiempo después. Explicó que su hija siempre fue una mentirosa, siempre inventó historias que no tenían sentido, culpaba a los demás por cosas por las que la habían pillado. Le dijo a Steven: «No creo que ella pensara nunca
que algo de lo que hacía estaba mal, incluso cuando lo estaba. No lo entiendo, no fue criada de esa manera. Los problemas de Alma eran algo que siempre habían estado presentes, pero que ella podía esconder con su personalidad de alguna manera. Los engañó a todos y se estuvo engañando a ella misma. Sin Alma, la vida de Karin y su familia pareció volver a la normalidad. Karin seguía mirando por encima del hombro de vez en cuando, pero ya estaba mucho más tranquila. Karin estaba a punto de empezar el nuevo curso de estudios, Steven estaba empezando una carrera y salía con una nueva chica llamada Kelly, que era la hija de un amigo de la familia. Cuando Karin y sus amigos empezaron a conducir, ella comenzó a notar bastante la presencia de un coche en particular. Un día lo vio por la zona y a partir de ahí no pudo dejar de notarlo. Se fijaba en él siempre que conducía por el vecindario. Intentó ver de quién era el coche, quién lo conducía, pero no lograba averiguarlo. Lo notaba por el rabillo del ojo en un semáforo o por la ventana de un restaurante cuando pasaba. No le daba mucha importancia, pero lo notaba cada vez que salía, siempre veía el mismo coche. Un día se sobresaltó al ver ese coche estacionado en su calle y pensó, es ese maldito coche, ¿qué está haciendo aquí? Ella y su familia vivían en un barrio pequeño y antiguo, conocían a la mayoría de la gente que vivía allí, las casas casi nunca estaban a la venta y la gente nueva aparecía una vez cada 5 años. Ver un coche fuera del lugar, porque ahí conocían los coches de todos los vecinos, etc. Por lo que ver un coche que sabían que no pertenecía a nadie de allí era bastante extraño. Se lo señaló a Steven, que estaba en el coche con ella en ese momento, y él dijo, ah sí, lo he visto yo también varias veces, pero lo ignoraron. Karin consiguió un trabajo a medio tiempo unos meses después. Estaba limpiando las mesas en la parte delantera del restaurante donde trabajaba y por la ventana vio a alguien de pie fuera de la puerta principal. No era fácil distinguir quién era desde ese ángulo y estaba realmente ocupada, así que supuso que era alguien que estaba decidiendo dónde almorzar. Cuando volvió a levantar la mirada, la persona ya no estaba ahí, así que Karin pensó, seguro que se ha ido a otro restaurante. Salió a limpiar los platos de la terraza delantera y vio una silueta alejarse mezclándose entre la gente. Cuando volvió adentro, mientras seguía trabajando, notó a la misma persona, la misma silueta, caminar de un lado a otro varias veces afuera del restaurante. Karin estaba cautelosa ya en ese punto porque la persona pareció dar vueltas durante aproximadamente 1 hora delante del restaurante. Pasaron los días y Karin en ese momento era estudiante de teatro y tuvo que tomarse un tiempo libre para una obra en la que estaba actuando. Cuando llegó la noche del estreno de esta obra estaba tan agotada que no notó nada fuera de lo normal, o más bien no le puso atención a nada más que no fuera la obra. Cuando se fue con su familia en la noche de la cuarta función fue cuando volvió a su realidad llena de ansiedad. Ese coche estaba estacionado en el estacionamiento, aparcado a unas pocas filas del coche de sus padres. Nunca lo había visto en su escuela antes y sabía que no pertenecía a ninguno de sus compañeros de reparto ni a la familia de ellos, y era el coche que habían visto aparcado delante en la calle de su casa, que había estado apareciendo constantemente por donde ella estaba. Por lo que Karin dijo, ¿qué conduce Alma? Y Steven dijo, ¿Alma? No lo sé. ¿Por qué? Entonces Karin dijo, ese estúpido coche me asusta, está en todos lados. Unos días después tuvo su respuesta. La noche de clausura, Karin salió al vestíbulo de la escuela para saludar a todos, abrazó a sus padres, a Steven, pero notó que todos parecían angustiados. Su hermano estaba visiblemente enfadado y sus padres estaban tratando de entablar una conversación rápida y monótona, intentando disimular. Karin lo notó de inmediato y preguntó qué estaba pasando. Tras dudarlo un poco, Gregorio contestó, Alma, estaba aquí. Karin sintió que el color se le iba de la cara. En ese momento ellos no entendían cuánto le había asustado todo lo que había sucedido con Alma hasta entonces. Y temblando les preguntó, ¿y se fue? Steven intentó tranquilizarla y le dijo, no lo sé, pero no te preocupes, estás con nosotros. O sea, me da la sensación de que Alma ya iba a por Karin, no a por Steven, sino que tenía fijación en ella. Esas palabras a Karin no le sirvieron para tranquilizarse y se fue corriendo a buscar sus cosas. Se sintió muy mal, se sentía como si fuera a pasar algo. Alma la había estado observando durante las últimas 2 horas sin que ella lo supiera, sin que Karin supiera que estaba en el mismo estado y mucho menos en el mismo edificio, en la misma sala. Decidió que se fueran de inmediato, salieron de la sala del teatro y ahí estaba Alma de pie en la entrada. Karin se detuvo un momento, pero los 4 decidieron caminar lo más rápido que pudieran hacia el estacionamiento con la esperanza de ignorarla y pasar de largo. Se veía diferente, todavía estaba bastante delgada, pero usaba maquillaje de nuevo y desde la distancia parecía casi la antigua Alma y pensaron que no los notaría. Pero cuando se acercaron levantó la vista de su teléfono y todavía tenía la mirada fría y vacía. Se reflejó un poco de ira en su cara cuando los vio. Parecía que iba a decirles algo, pero todos fingieron no verla y continuaron caminando.
hasta que los llamó con un susurro: «Oye, esperar un minuto». En la parte delantera de la escuela, Steven se detuvo mientras Karin y sus padres seguían caminando. Lo único que Karin escuchó fue a su hermano decir: «Tienes que parar». Llegaron al coche de la familia y a lo lejos se les podía ver hablando. Karin estaba impaciente para que se fueran. Su madre y ella se subieron al coche mientras Gregorio se quedaba fuera esperando a su hijo. En ese momento Alma estaba gritando y Steven la dejó sola dirigiéndose al coche. Alma sonrió artificialmente y le hizo un gesto con la mano, gritándole adiós mientras Steven se iba enfadado. Su padre y Steven hablaron un momento, pero Karin no escuchó lo que dijeron. Luego Steven se subió a su coche y se fue después de que Alma se fuera. Vieron efectivamente que Alma subió al coche que había estado viendo tanto Karin. El ambiente estaba muy tenso en el coche, así que el padre de Karin prefirió no evadir el tema y dijo: «Bueno, tan loca como siempre», mientras arrancaba el coche. «Quizá tengamos que llamar a la policía». Lucía, la madre de Karin, no dijo nada, pero le devolvió una mirada, como si quisiera decirle: «¿Ahora te das cuenta de que hay que llamar a la policía?». Vivían a poca distancia de la escuela, pero Karin estaba muy nerviosa y quería que su padre condujera lo más rápido posible. Cada semáforo en el que se detenían le daba escalofríos y ella tenía que concentrarse en su teléfono, evitando mirar por las ventanillas por miedo a que Alma estuviera allí siguiéndolos con el coche. Llegaron a una intersección de calles en el vecindario y en la señal de stop a la derecha de ellos estaba su coche. Karin gritó: «Papá, es ella». Y cuando arrancaron comenzó a seguirles y Karin gritó: «Nos está siguiendo», entrando en un ataque de pánico mientras su padre llamaba a la policía. Su padre intentaba calmarla con una voz serena, pero Karin miraba por el parabrisas trasero con atención sin perder de vista el coche de Alma. Entonces el padre comenzó a conducir en círculos por toda la manzana. En ese momento Karin estaba llorando y durante 4 vueltas en la manzana Alma los siguió mientras la madre estaba hablando con la operadora del 911. Ya estaba entrando la noche y aquel momento fue una pesadilla mientras los padres gritaban porque no se la podían sacar de encima. Alma les seguía cada vez de más cerca, su coche casi golpeaba al de ellos. Sin embargo, pasados bastantes minutos, Alma de repente giró y se fue. Llegaron a la casa 10 minutos después y encendieron todas las luces. El padre de Karin revisó cada armario, debajo de las escaleras, cada escondite, los patios, con un arma encima. Pero Alma no estaba ahí. Karin tenía una ansiedad terrible, o sea, sabía que Alma los estuvo mirando, espiándolos a todos, observándolos, conocía sus rutinas, conocía a sus amigos, sabía lo que hacía, incluso fue a sus obras de teatro. La seguía por toda la ciudad y rondaba por su lugar de trabajo. Sentía que no podía sentirse segura en ningún lado. Y de nuevo empezaron las amenazas por mensajes de texto y llamadas. Karin no podía dormir, estaba aterrada por alguien a quien no podía ver, pero sabía que esa persona estaba ahí, sin saber qué estaba tramando. Después de que Karin le contara a Steven lo que había pasado con Alma la noche después de la obra de teatro cuando él se fue, él comenzó a confiarle a su hermana los detalles de su relación con Alma. Hasta entonces fue bastante discreto con los detalles, pero en ese último momento decidió comenzar a hablar. Steven le comenzó a contar lo siguiente. Alma llegó a su escuela secundaria durante el último año en el que Steven estudiaba allí, y de inmediato le llamó la atención. Se esperaba que fuera reservada por ser una estudiante nueva, pero pronto demostró todo lo contrario. Las amigas de Steven le contaban que Alma era agresiva al tratar de hacer amigos y le gustaba hablar sobre cómo su familia se había mudado desde una comunidad adinerada de Texas hasta ahí. La mayoría de los que trataban con Alma sentían vibras extrañas y la clasificaban como rara. Steven la vio unos años después cuando ya estaba en la preparatoria. Alma llegó al lugar donde él trabajaba medio tiempo y entre una cosa y otra le dijo que parecía haber madurado bastante. La invitó a una cita y casi de inmediato ella quiso formalizar la relación. Steven pensó que era un poco atrevido, pero no dudó porque ella lo impresionó con su forma de hablar, era amable, bonita. Sin embargo, Steven notó señales de alerta apenas unas semanas después de que comenzaran a salir. Alma era muy insegura, constantemente le preguntaba si todavía sentía algo por ella, si estaba enfadado, si pensaba que no era lo suficientemente atractiva. Con el tiempo, esta inseguridad cogió otra forma. Alma le enviaba fotos de ella desnuda en medio del día, junto a mensajes preguntándole si todavía le gustaba cómo se veía su cuerpo. Si Steven pasaba un tiempo en sus conversaciones sin llamarla hermosa o decirle lo bien que se veía, Alma se lo señalaba. Si él protestaba de alguna manera, ella lo sobrereaccionaba y decía que él ya no la quería. Este comportamiento se suavizó hasta el final del segundo año de su relación, pero fue entonces cuando el narcisismo se hizo evidente. Alma solía hablar mal de las novias anteriores y amigas de Steven, alardeando que ella era mucho más atractiva. Se negó a asistir a varios eventos que él le pidió que fuera, como la cena de cumpleaños de
de Karin o el funeral de su tía porque decían: no conozco a nadie y no tendré con quién hablar. Disfrutaba refiriéndose a sí misma como una princesa y queriendo que la mimaran constantemente. A menudo discutía con Steven sobre que él pasara tiempo con sus amigos sin ella. Al parecer, Alma no podía entender por qué él querría estar cerca de alguien más que no fuera ella. Estaba 100% convencida de que algún día sería una celebridad y se casaría con Steven. Era difícil comprender cómo él soportó tanto aquellas actitudes y, por supuesto, cada vez que él insinuaba que quería terminar la relación, Alma se ponía furiosa, agresiva y prometía quitarse la vida si lo hacía. Él estaba atrapado por el miedo que ella se hiciera daño. A menudo pensaba que Alma simplemente estaba mintiendo y en realidad no haría nada, pero un día descubrió varios frascos de pastillas recetadas en su casa. Le preguntó por ellas y Alma le dijo que eran antidepresivos que le habían recetado después de la muerte de su hermano, un hermano que más tarde descubrió que nunca existió. Con el tiempo, la obsesión y control de Alma llegó a niveles imposibles de soportar. Empezó a enfadarse cuando Steven quería pasar tiempo con su familia, concentraba gran parte de su ira en Karin, que solo tenía 13 años en ese momento y era su hermana, pero eso no evitó que Alma se refiriera a ella como una zorra, e hizo comentarios y teorías sobre cómo su madre debió tener una aventura de la cual Karin era fruto, porque decía que era muy fea y Steven no. Aquello fue lo último que Steven necesitaba, así que decidió que era hora de terminar con todo y dejar la relación. Esta información preocupó a Karin, ya que todas las acciones posteriores de Alma, como pedirle que pasara un tiempo con ella, ser amigas, presentarse en su escuela y las llamadas telefónicas, no eran las de alguien triste y desequilibrado emocionalmente. Ahora las veía como actos de una persona malintencionada y psicótica. Porque mientras Alma quería ser amiga de Karin, a Steven la estaba criticando. Karin durmió muy poco en las semanas posteriores al incidente del coche y las noches que lo hacía a menudo tenía pesadillas. Soñaba con chicas con un hacha o mujeres al pie de su cama o en la ventana. Steven, que vivía al otro lado de la ciudad, debía sentirse igual de inquieto que Karin, porque los visitaba y los llamaba con mucha frecuencia ya que estaba preocupado. Una noche lluviosa, a principios de diciembre, Karin quería dejar entrar el aire frío de la ventana, abriendo la ventana, y pensó que el sonido de la lluvia la ayudaría a dormir. Entonces abrió la ventana solo un poco y apartó la cortina para que pasara el aire y se volvió a acostar. Durmió durante un rato y en plena madrugada la despertó un sonido extraño. La lluvia no había cesado ni un poco, pero pudo escuchar a algo en el techo afuera de su ventana. La casa de Karin tenía 3 niveles y su habitación estaba en el más alto. Era muy difícil llegar sin conocer bien puntos de acceso. Descartó muy rápido el sonido, sonaban truenos en la distancia y las ramas de los árboles se agitaban. Pensó que seguramente era algo provocado por el viento. Pero entonces se dio la vuelta hacia la pared para seguir durmiendo y un segundo después una oleada de luz blanca iluminó toda la habitación. A Karin se le aceleró el corazón y saltó de la cama, quedando paralizada por el horror de estar viviendo una pesadilla. Un nuevo destello de luz la hizo reaccionar. Salió corriendo por el pasillo gritando tan fuerte como pudo. Su padre la agarró en medio del pasillo, estaba asustado y confundido intentando entender qué era lo que gritaba Karin, y entonces la entendió. Alguien desde la ventana me está tomando fotos. Revisaron el techo de la casa y por supuesto no encontraron a nadie. Su madre se sentó con ella y le hizo todas las preguntas básicas para descartar. ¿Estabas soñando? ¿Estás segura de que no fueron los relámpagos? Todos sabían quién pudo haber sido, pero era mejor estar seguros y Karin lo estaba. Todos sabían quién podía haber sido y Karin estaba segura de que era Alma. Sabía identificar el flash de una cámara y diferenciarlo de un relámpago. Sin embargo, no tenía pruebas de nada y no llamaron a la policía aquella noche. Pasaron las semanas, las vacaciones de invierno y el compromiso de Steven con Kelly había levantado enormemente el ánimo de la familia, ya que se iban a casar. Steven estaba empezando a formar su familia, casi estaba terminando la academia de policía y parecía intocable para cualquier recuerdo de Alma. Karin y sus padres se sentían optimistas por primera vez en mucho tiempo. Alma no estuvo cerca en varias semanas, que ellos supieran, todo estaba normal y las cosas estaban mejorando. En enero, Steven adoptó a un cachorro de Shakespeare Retriever al que llamó Loki. Loki era un perro precioso, tenía un ojo dorado y otro verde, una mancha blanca muy distintiva en el pecho que parecía un reloj de arena y un calcetín blanco en la pata delantera izquierda. Ese perro era el amor de la vida de Steven, además de su prometida Kelly. Aún no lo sabían, pero Loki pondría fin a la tortura solo 3 meses después. Un mes después de adoptar el cachorro, Kelly lo dejó salir al patio trasero durante unos minutos y de repente desapareció. Kelly entonces llamó a Karin diciéndole: Loki se ha escapado del patio. Entró en
en pánico y corrió por el vecindario buscándolo. Se subió a su coche, condujo alrededor de todas las manzanas, luego pasó a recoger a Karin para buscar en el área de un arroyo, detrás de donde estaba la casa de Steven. No pudieron encontrarlo, sin embargo, cuando llegaron de regreso a la casa vieron a Loki sentado en el parche delantero, ileso y parecía estar feliz, limpio, sin pasto ni suciedad. Solo le faltaba su collar. Kelly y Karin revisaron el patio para entender cómo consiguió escaparse, pero no encontraron la forma. Kelly solo quería dejar el tema y terminarlo todo y dijo debe haberse deslizado a través de un pequeño espacio de la puerta lateral o cualquier cosa. Pero Karin sospechaba. Pensó que lo mejor era no pensar más al respecto, pero le pareció muy extraño. Unas semanas después, tanto Steven como Kelly se iban de viaje de fin de semana con unos amigos y Karin se ofreció a cuidar de Loki. Lo dejaron el viernes en casa de sus padres. Loki estaba feliz de jugar con el labrador de la familia que se llamaba Don. La segunda noche Karin salió con unos amigos y su padre había dejado salir a los dos perros al jardín alrededor de las 8 de la noche. Se sentó en su silla en la sala de estar viendo un programa con su mujer. Ambos recuerdan haber oído a Don ladrar porque le gritaron que se callara. Asumieron que el cachorro lo estaba molestando y unos minutos después Don llegó a la puerta para que lo dejaran entrar. Corrió adentro y le ladró a Gregorio. Estaba confundido ya que Don no ladraba normalmente por nada y menos a ellos. Llamó a Loki, pero no volvió. Gregorio salió, miró alrededor entre los arbustos, pero no encontró al perro. Se preocupó y se apresuró a entrar en la casa para encender la luz, revisó la piscina y nada. Lucía se unió a buscarlo y ambos recorrieron el patio trasero, el patio delantero, todo, pero el perro no estaba. Cuando Karin volvió a casa, acababan de terminar de buscar en el patio delantero y en los laterales. Ella les dijo que ya se había escapado una vez, así que decidieron coger el coche para buscarlo. Mientras iban dando vueltas por ahí, llamándolo a gritos y atrayendo la ayuda de los vecinos, Karin pensó en lo extraño que era que un cachorro tan bien educado se hubiera convertido en un maestro del escapismo. Y tras buscar no lo encontraron. Esperaban que volviera esa noche como lo hizo la última vez apareciendo en la puerta, pero no lo hizo. Karin se lo informó a Steven y el domingo volvió a buscar todo el día en las áreas circundantes, en la perrera, en refugios, en clínicas veterinarias e incluso miró por los lados de la carretera en busca de cadáver, pero nada. Steven estaba completamente desconsolado y Karin lo ayudó a hacer volantes para pegar en el vecindario, pero nadie había visto a Loki. Pasaron un par de semanas, Gregorio estaba trabajando en el jardín a mediados de febrero, volvió después de unas horas y dejó algo en la mesa de la cocina. Karin lo miró extrañada y preguntó ¿qué es eso? Aunque preguntó qué es eso, ella sabía lo que era y su padre le contestó es el collar de Loki. Estaba en el jardín delantero. Tendrás que llevárselo a tu hermano. Ese era el collar que le había desaparecido la primera vez que escapó. Fue entonces cuando lo comprendieron. Alguien robó al perro, no una sino 2 veces. Le cogió el collar y más tarde lo dejó en el jardín de la casa de los padres. Sabían que Alma estaba involucrada en eso, justo cuando creían que estaba fuera de sus vidas. Decidieron llevarlo a la policía para añadirlo al expediente sobre Alma. Karin también les contó sobre la noche en la que había sido fotografiada desde la ventana de su habitación. La policía, como muchas otras veces, les dijo que no podían hacer nada, que no tenían pruebas de que Alma hubiera hecho ninguna de estas cosas. Se fueron de la comisaría frustrados, derrotados y asustados. Y en abril de ese año, nuevos acontecimientos acabarían finalmente con todo. Por pura coincidencia divina, Kelly estaba con su madre en un pequeño pueblo a 45 minutos de donde vivía, estaba planeando la fiesta por el cumpleaños 17 de Karin, y mientras Kelly limpiaba las vidrieras, notó un coche estacionado en la calle, con las ventanas hacia arriba y un cachorro adentro. Hacía calor, así que Kelly y su madre bajaron a ver el estado del perro, y lo reconocieron al instante. La marca de su pecho, sus ojos. El perro era Loki, quien empezó a llorar en cuanto vio a Kelly. Ella llamó a la policía, llamó a Steven y se sentó en el maletero trasero del coche. La policía llegó cuando la dueña del coche también volvía. La chica se molestó de inmediato por la presencia de la policía y las acusaciones furiosas de Kelly, pero no, la chica no era Alma. Explicó que compró a ese perro solo unos días atrás, lo vio en un anuncio de internet. Le dijo a la policía que la chica que se lo vendió era muy sospechosa y estaba ansiosa por deshacerse del perro. El perro estaba flaco y tenía un precio muy barato. La vendedora le dijo que no quería el estúpido perro, era un regalo de su novio, pero no era el tipo correcto. Y por último le dijo a la policía que fue a buscar al perro en un complejo de apartamentos
apartamentos a unos minutos de donde estaban, pero no estaba segura de en qué apartamento vivía la chica de ese complejo. La policía, después de que Kelly les informara de esta situación, utilizó el nombre de Alma para averiguar que efectivamente vivía en ese complejo de apartamentos con 2 compañeras de piso. Entrevistaron a las compañeras de piso al día siguiente, pero Alma no estaba ahí. Les dijeron a los detectives que casi nunca la veían y que su habitación siempre estaba cerrada con llave, que no tenía trabajo y aunque afirmaba tenerlo, su madre estaba allí a menudo para comprobar cómo estaba y pagar su parte del alquiler. Las pocas veces que hablaron con ella insistía mucho en contarles todo sobre su relación pasada, yéndose siempre a extremos, desde yo lo amaba a él y a toda su familia a merecen morir y van a irse directos al infierno. Con la información proporcionada por la chica que compró a Loki y por las compañeras de piso de Alma, la policía finalmente tuvo pruebas suficientes para registrar el apartamento. Karin no sabe mucho sobre lo que encontraron, pero lo que sí los dejó horrorizados fue que en el ordenador de Alma encontraron cientos y cientos de fotografías de Steven, de sus padres, de Kelly y de Karin. Tenía una colección completa con fotos de sus coches, casas, el colegio de Karin, el colegio de Steven, fotos de Loki, fotos tomadas a través de las ventanas de noche, fotos de ellos durmiendo. También robó fotos de las redes sociales de la familia cuando estaban de vacaciones, la foto de propuesta de matrimonio de Steven a Kelly, etc. En su historial de búsqueda encontraron de todo, desde fantasías de violación hasta investigación sobre cómo comprar un arma. En cuanto a Loki, luego de robarlo lo mantuvo dentro de un armario durante semanas sobre una toalla y con solo agua y poca comida. La policía ahora tenía pruebas suficientes para arrestar a Alma. Ella había estado acosando obsesivamente a la familia de Karin durante años, los persiguió por la ciudad, los espiaba, les hacía fotos, allanó su casa, secuestró a su perro y al fin Alma fue arrestada. Ahora Karin sigue teniendo estrés postraumático básicamente porque vivieron una historia de terror y cada vez que alguien se le acerca mucho, algún desconocido o un coche pasa muy cerca de ella o lo ve un par de veces, revive la historia y siente miedo de que Alma algún día vuelva a aparecer en sus vidas. Esta historia ha sido larguísima, pero me parece la verdad un horror de historia sobre cómo una persona mentalmente inestable o evidentemente esta chica sufría de algún trastorno o de brotes psicóticos, le hizo pasar un infierno a una familia entera durante 6 años.